Bueno, gracias a todos los que se están uniendo puntualmente a este webinar. Vamos a esperar solo 2 minutos a que se unan más personas y comenzamos. Yo les agradezco mucho su puntualidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron puntualmente. Vamos a comenzar en honor al tiempo porque valoramos muchísimo el tiempo de cada una de las personas que están, que aceptaron unirse a este webinar para seguir aprendiendo sobre un tema tan importante en plena pandemia como la que estamos viviendo, como es el tema de las vacunas. Entonces, pues bienvenidos a Saludsa Talks, que es nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud sobre diferentes temas relevantes, porque en Saludsa nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Mi nombre es Ivana Saucic, soy gerente de e-business de Saludsa y hoy nos acompaña Mari Vicierra. Ella es médico cirujano, graduada de la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. Ha trabajado como médico de la Cruz Roja Ecuatoriana y como médico general en el Hospital del IES Quito Sur en el área de cuidados intensivos y actualmente se desempeña como médico general en Centros Médicos Beris desde febrero del 2019. Yo pues estoy muy feliz de tener a Mari con nosotros en este espacio y nos viene a enseñar mucho sobre este tema de las vacunas porque es importante desmitificar todo lo que hay en internet y hay un montón de información que deberíamos estar tomando con mucho cuidado para entender bien lo que hay detrás y sobre todo escuchar a los profesionales de la salud que han estudiado tanto tiempo justamente para enseñarnos bien estos temas relevantes para nuestro cuidado. Entonces, Mari, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias, Ivana. Y bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Mari Vicierra, médico de Centrales Médicos Beri. Y bueno, aquí estamos a las órdenes. Y bueno, en la tarde de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las vacunas del COVID-19. Igualmente vamos a hacer énfasis en qué es el COVID-19, cuáles son las diferentes vacunas y su grado de eficacia. Vamos a hablar de quiénes se pueden y no vacunar y cuáles son los efectos o reacciones secundarias posterior a la vacunación. Entonces, demos inicio en la tarde de hoy. Con respecto al coronavirus, tenemos que ella es una extensa familia de virus que pueden afectar y causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y en humanos sabemos que varios coronavirus pueden causar infecciones respiratorias desde muy leves hasta muy severas, es decir, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como las que ocurrieron con el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que fue causado por un coronavirus. Esto sucedió en Arabia Saudita en el 2012. Y el síndrome respiratorio agudo severo, que sucedió en China igualmente, pero en el 2002. Igualmente, casos de estos ya fueron muy controlados en ese momento
por las entidades internacionales y hubo una contención adecuada y no hubo una propagación verdadera de este tipo de virus. Y bueno, el coronavirus, el que se ha descubierto más recientemente, que es la que causa la enfermedad por coronavirus o por el COVID-19. Entonces, esta es una enfermedad infecciosa igualmente causada por el coronavirus, que igualmente el primer brote fue escuchado o estallado en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Con respecto a los antecedentes, bueno, la pandemia lamentablemente ocasionada por este tipo de virus ha infectado a más de 4.5 millones de personas en más de 215 países. Y la proporción de muertes estimadas en todo el mundo, según la cantidad de casos que han sido confirmados por un laboratorio reportado a la Organización Mundial de la Salud, es de 6.9% con variaciones entre países. Es decir, estos han sido los casos verdaderamente previamente confirmados y que han sido remitidos a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, siempre queda una pequeña brecha que no fueron esos casos confirmados o que no han sido esos casos confirmados con pruebas, sino que han sido quizás sospechosos y entra de una brecha dentro de un porcentaje que obviamente no es muy evaluable. Y la alta tasa de propagación y de mortalidad del COVID-19 ha sido una prioridad mayor de salud pública que se ha convertido en algo global para el desarrollo de vacunas efectivas contra este coronavirus, que obviamente se considera una prioridad para poder controlar la transmisión y la propagación de la enfermedad. ¿Cuáles son las diferentes vacunas que tenemos? Tenemos vacunas que son basadas en epítopos. Es decir, una de las estrategias para el desarrollo de estas vacunas es el uso de la glicoproteína S, trimérica del SARS-CoV-2 como inmunógeno, es decir, es una partícula pequeña de la proteína S completa que es capaz de producir anticuerpos o de producir esos soldaditos internos que tenemos que son capaces de defendernos ante la enfermedad. Igualmente, estos epítopos se han descubierto alrededor de 23, de los cuales en realidad solo 4 han sido verdaderamente inmunógenos, no son alergenizantes, tienen una buena reactividad y se pueden utilizar con seguridad. Asimismo, tenemos otras vacunas que son de proteínas recombinantes, B y la del virus de papiloma humano. Estas igualmente purificarlas y utilizarlas como vacunas. Tenemos las vacunas de vectores virales. Esta es con el uso de vectores recombinantes vivos, que son capaces de administrar igualmente estos antígenos del agente infeccioso contra el cual obviamente deseamos que haya una respuesta inmunitaria o una respuesta obviamente de anticuerpos para obviamente protegernos contra la enfermedad. Hay numerosos vectores virales que se utilizan, igualmente está el adenovirus, el retrovirus y el antivirus, tenemos el alfavirus, el herpes virus, entre otros virus que ellos utilizan como vectores. Estos vectores simplemente se retira su ADN interno y se coloca el ADN de este tipo de COVID para producir una respuesta inmune adecuada. Igualmente tenemos las vacunas basadas en ácidos nucleicos, donde varias compañías están desarrollando las vacunas basadas en estos ácidos nucleicos, o sea, el ARN mensajero y el ADN. Este material genético obviamente lo modifican, hacen copias de esta proteína deseada, en este caso de la proteína S, y esta es una de las vacunas que se puede desarrollar rápidamente y puede ser administrada también igualmente de forma rápida sin ningún inconveniente. Tenemos igualmente las vacunas inactivadas, que es simple y llanamente la inactivación del virus para generar una respuesta inmunitaria, pero sin producir la enfermedad. Y obviamente es otra estrategia que han utilizado para el desarrollo de vacunas. Estas quienes más la están utilizando son la China, y son los que tienen varias vacunas desarrollándose con respecto a este tipo de vacunas. Y bueno, en realidad es un esfuerzo global para el desarrollo de vacunas en respuesta a esta pandemia, y que obviamente no tiene precedentes en términos de escala y velocidad. Es decir, mientras más rápido se puedan desarrollar la mayor cantidad de vacunas y suministrarlas a las personas,
es obviamente la respuesta más rápida que podemos dar para provocar inmunidad general o inmunidad colectiva. Igualmente, esperemos que pronto hayan ya más pruebas o más estudios, dependiendo de las edades de las personas, ya que obviamente cada vacuna a veces depende de la edad de la persona en la que haya sido esta vacuna estudiada, es obviamente donde más se va a utilizar. Por ejemplo, les comento, aquí en los adultos mayores han notado, me imagino, que se les coloca más la vacuna de Pfizer, cuenta el caso de la Sinovac, porque ellas han sido más utilizadas o más estudiadas en las personas específicamente de más de estas edades sin un efecto adverso importante. Igualmente la AstraZeneca se ha utilizado más en los menores de 60 años, por eso se utiliza más en este grupo de edades, y obviamente menos en los de tercera edad. Entonces así tenemos, dependiendo del tipo de vacuna, es dependiendo de la utilidad que se dará a cada persona. ¿Cuáles son las diferentes vacunas y sus farmacéuticas? Como ya les comentaba, tenemos igualmente la iniciativa de COVAX, que ya utiliza el ADN, ARN mensajero y vectores virales. Igualmente tenemos la de AstraZeneca, que utiliza la proteína AC, que es la vacuna conocida como la AZD1222. Tenemos la Pfizer, que es la de ARN mensajero, que utiliza la proteína Spike. Tenemos igualmente la Moderna, que utiliza igualmente ARN mensajero, pero 1273, con tecnología propia a partir de la inoculación de proteínas. Tenemos igualmente, que ya la tenemos en el mercado acá en Ecuador, la Sinovac China, que se utiliza con la plataforma inactivada de virus inactivados. Y la que pronto posiblemente tendremos, que es la de la rusa, tenemos la Sputnik V, que utiliza plataforma aprobada, pero igualmente basada en vectores adenovirales humanos. Entonces, estas son las diferentes casas comerciales que están suministrando vacunas al país para poder ser colocadas a las distintas edades y a las distintas personas de todo el país. ¿Cuál es la eficacia de la vacuna? Obviamente, todas las vacunas contra el COVID-19 disponibles en la actualidad se consideran en realidad que son efectivas y eficaces, algunas en grado mayor, otras en grado menor, pero se considera que igualmente son eficaces. Ahora, las investigaciones aportan cada vez más evidencia de que estas vacunas del ARN mensajero se dice que ofrece una protección similar en condiciones de la vida real, es decir, ofrece una protección muy similar a la que si tuvieran la enfermedad. Igualmente, la vacunación es una herramienta importante para ayudar a detener la pandemia, ya que mientras mayor cantidad de personas estén vacunadas e inmunizadas, hay menos probabilidad de enfermarse gravemente. Igualmente disminuyen las posibilidades del uso de las unidades de cuidados intensivos. Y obviamente en este caso solo tendríamos algunas que otras personas que posiblemente lleguen a desarrollar la enfermedad, pero en forma leve. Entonces, vacunarse ayuda a las personas a protegerse, obviamente, de contagiarse, o como les comentaba, de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Y también podría ayudar a proteger a las personas que obviamente le podeen, que pueden ser en este caso los adultos mayores, las personas embarazadas, los niños más pequeños. Entonces, es importante que todos nos vacunemos. Algunas personas con la vacuna completa, o sea, con la primera y la segunda dosis contra el COVID-19, pueden enfermarse, porque no existe ninguna vacuna con un 100% de efectividad. Entonces, como les comentaba, este tipo de personas pueden desarrollar igualmente la enfermedad, pero jamás será una enfermedad grave, sino simplemente leve. Esta sí es una posibilidad muy grande de que obviamente sí se enferma, sea en proporción leve, pero jamás. Y hay muy poca posibilidad de que sea la enfermedad en su forma grave. Igualmente, los expertos continúan monitoreando y evaluando la frecuencia con la que esto puede ocurrir, la gravedad que puede ocurrir de la enfermedad en alguna persona, y obviamente también la probabilidad de que una persona vacunada contagie del COVID a otras. Entonces, estas son cosas que obviamente igualmente siguen en estudios, siguen evaluándose, siguen monitorizándose. Entonces, es algo que está día a día en estudio. Los CDC, bueno, recomiendan que se vacune contra el COVID-19 apenas hay una vacuna disponible para usted. Entonces, no perdamos la oportunidad de vacunarnos cuando vayamos a algún centro de salud y exigir que queremos esta o aquella. No, vacunémonos con la que nos están ofreciendo y no perdamos esa oportunidad.
Ahora, ¿quiénes pueden vacunarse? La vacuna solo se ha aprobado en niños mayores de 16 años. Sin embargo, hoy alcanzaron a dar noticias donde ya hay estudios en niños mayores de 12 años. Y obviamente no se va a utilizar todavía en menores de 12 años mientras no hayan estudios suficientes que avalen el uso en niños más pequeños y que no hayan reacciones adversas que puedan hacerle daño, en este caso a los niños. Entonces, mientras no hayan estos estudios que sean previamente evaluados, no se va a usar en estos niños. Sin embargo, ya hoy dieron la noticia de que posiblemente se vaya a utilizar en niños mayores de 12 años en adelante. Entonces, aquí vamos a tener quizás una mayor cobertura a nivel nacional vacunando a los niños mayores de 12 años. Ahora, con respecto a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, bueno, también tenemos buenas noticias. En las mujeres embarazadas, hace aproximadamente 48-72 horas, ya se suministró también la información de que hay estudios que avalan que se puede usar en ellas sin ningún inconveniente. Entonces, ya las mujeres embarazadas pueden igualmente acudir a su centro de salud más cercano, igualmente suministrar la información adecuada para decidir si es conveniente o no, dependiendo de su condición, recibir o no la vacuna. Y obviamente aquellas que están en periodo de lactancia pueden recibirla sin ningún problema y no es una contraindicación tampoco para dejar de dar lactancia, ya que igualmente en ellos se puede usar sin ningún problema, ya que de por sí la Organización Mundial de la Salud, desde que comenzó la enfermedad, se sugirió que las mamitas lactantes podían seguir dando lactancia a sus pequeños a pesar de estar enfermas, simplemente debían usar su mascarilla, protegerse, hacer el lavado de manos adecuado, pero mantener la lactancia porque se sabía que había partículas muy pequeñas del virus que podían pasar al bebé y que más bien esto en realidad les podría causar inmunidad. Entonces, en realidad, en el periodo de lactancia no está contraindicada el hecho de vacunarse. Están otras personas que tienen afecciones médicas conocidas, como por ejemplo la hipertensión, diabetes, asma, enfermedades pulmonares, hepáticas o renales, así como otras enfermedades crónicas que están previamente estables y controladas, pueden vacunarse sin ningún problema. También ellos no deben de perder ninguna oportunidad de vacunarse. En cuanto exista la posibilidad, debe vacunarse. Entonces, para los que sí se requieren más estudios para conocer los efectos adversos en las vacunas en las personas inmunodeprimidas, es decir, en aquellas que tienen cáncer o que tienen alguna otra enfermedad hematológica, donde tienen su sistema inmunológico deprimido, sí deben de ser previamente evaluados por su médico de confianza. Igualmente, si desean realizarse exámenes, igualmente recibir información adecuada sobre cuáles son los efectos adversos en caso de tener alguna enfermedad inmunodeprimida. Igualmente, sin embargo, todos estos pueden vacunarse, se dice que pueden vacunarse, pero siempre y cuando reciban esta información y que obviamente sean previamente evaluados por sus médicos. Igualmente, las personas que viven con el VIH, también tenemos que ellos pueden vacunarse, pero siempre y cuando estén con la enfermedad muy bien controlada y que igualmente su médico sea quien les evalúe, les indique igualmente cuáles son todas las condiciones, cuáles son los posibles efectos que puede tener de la vacuna, o sea, deben informarse muy bien, pero igualmente ellos podrían vacunarse, pero solo igualmente si su médico así se lo sugiere o se los permite, porque igualmente recuerden que el VIH tiene un sistema inmunológico donde está deprimido y que posiblemente ellos sí puedan desarrollar la enfermedad grave. Ahora, continuando con esto, tenemos también las personas con trastornos hemorrágicos o que toman algún tipo de anticoagulante. Este tipo de personas sí, lamentablemente, no se deben vacunar. Estas personas que tienen estos trastornos o que toman anticoagulantes, sí no es factible. Hasta ahora no hay estudios suficientes que avalen que se puede utilizar la vacuna en ellos. Entonces, por ahora ellos sí preferiblemente deben de seguirse cuidando. Igualmente, todos nosotros debemos seguirlos protegiendo y en este caso ellos sí lamentablemente no deben vacunarse. Ahora, las personas con alergias. Tenemos personas con alergias a medicamentos, tenemos personas con alergias a alimentos o personas simplemente alérgicas a cualquier otra sustancia, a picaduras, etc. Pero que esto ya se considera que no es una contraindicación verdadera. Estas personas con alergias sí pueden vacunarse. Las personas con alergias que no deben vacunarse son las que tengan una alergia previamente reconocida
a alguno de los componentes de la vacuna que vaya a usar. Entonces, este tipo de personas, en tal caso, debe también evaluarse por algún médico, ver cuál es el contenido de estas vacunas o de la vacuna que se va a usar en ellas, para determinar si es posible o no que se vacunen. Pero en realidad, esto no es una contraindicación. Todas las personas con alergias en realidad se pueden vacunar. Las personas que tienen o han tenido el COVID-19 igualmente puede ofrecerse la vacunación a las personas que hayan padecido la enfermedad en el pasado. Sin embargo, hay estudios que avalan que pueden vacunarse inmediatamente. Otros sugieren que no, que se pueden esperar entre 3 a 6 meses posterior a haber tenido la enfermedad, ya que se supone que su sistema inmunológico ha respondido, y que pueden esperar posteriormente a realizarse la vacunación. Sin embargo, se dice que no se debe igualmente perder la oportunidad si le llega ese momento para poder vacunarse. Igualmente están los viajeros. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud no apoya la introducción de requisitos de que deben de tener una prueba de vacunación contra el COVID-19 para aquellos viajeros internacionales como condición para poder salir o entrar a un país. O sea, esto no debe ser una exigencia y ellos no están de acuerdo con esto. Entonces, los viajeros no es obligatorio que se estén vacunando según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hay entidades y obviamente reglas generales dentro de cada país que obviamente pueden o no exigir la vacunación como entrada o salida de él. Entonces es algo que difiere entre un país y otro. ¿Cuáles son los efectos secundarios habituales de la vacuna? Obviamente pueden causar efectos secundarios que la mayoría siempre van a ser leves y moderados y que desaparecen espontáneamente a los pocos días, es decir, más o menos entre 48 a 72 horas. 72 horas es lo máximo que pueden ocurrir estos efectos adversos. Entonces, los resultados de los ensayos clínicos muestran que también pueden aparecer efectos secundarios más graves o severos, pero en cualquier caso siempre se mantiene una vigilancia para detectar cualquier efecto adverso. Entonces, en este caso, si aparecen estos efectos adversos durante más de 72 horas, debe de hacerse la respectiva denuncia a su organismo donde recibió la vacuna. Esto posteriormente hacer sus recomendaciones en tal caso o denuncia a la LMSP, y posteriormente esto llevarlo a las entidades internacionales donde obviamente se lleva una evaluación y una vigilancia adecuada sobre quiénes o cuáles tipos de efectos adversos pudo haber presentado esta persona si duró más de 72 horas. Igualmente, algunos de los efectos secundarios típicos de la vacuna en sí son el dolor en el lugar de la inyección, que estos igualmente a veces pueden estar más de 2 o 3 días, igualmente la fiebre, el cansancio, las cefaleas, lo que son los dolores de cabeza, las mialgias, o lo que son los dolores musculares, escalofríos y obviamente diarrea. Estos son los efectos más típicos que en realidad podemos ver. Y bueno, recordemos que la fiebre siempre va a estar por encima de 37.5, se habla de febrícula, y ya por encima de 37.8 ya hablamos un poco más de fiebre. Adicionalmente, recordemos que dentro de Bell tenemos todas las pruebas de COVID. Igualmente tenemos una prueba muy específica que son las pruebas de anticuerpos neutralizantes. Aquí, como ven en el dibujito, tenemos unos anticuerpos neutralizantes, o como les digo yo siempre, esos soldaditos internos que nos defienden, que es de un color celestito. Estos a veces son pocos y quizás son menos, aparte de todos los otros soldaditos que ven allí, que son de un color celestito más oscuro, pero que igualmente están allí defendiéndonos. Pero estos anticuerpos neutralizantes son capaces de unirse al virus y obviamente disminuir la posibilidad de contagio en la persona, y aparte son capaces de disminuir la posibilidad de una enfermedad grave. Entonces, estos anticuerpos neutralizantes ya se hacen pruebas para ver qué títulos pueda tener una persona o que haya desarrollado la persona, para obviamente determinar cuál es ese grado de anticuerpos neutralizantes que tiene para defenderse. Entonces, ¿cuáles son los usos potenciales de esta prueba? Determinar la efectividad de la vacunación, asegurando una inmunización positiva, que sea confiable, eficiente, con el desarrollo de estos anticuerpos anti-RBD, Spike, IgE, neutralizantes de alto título. Igualmente tenemos la prueba que también se puede utilizar para controlar la durabilidad de la respuesta de estos anticuerpos neutralizantes. Igualmente la evaluación de la inmunidad natural mediante la confirmación de esta actividad de ellos, o sea, de los neutralizantes.
anti-RBD en pacientes que hayan sido previamente recuperados, pero de forma positiva de COVID-19 y que muestran anticuerpos contra RBD spike. Igualmente, la identificación de individuos que puedan desarrollar una fuerte respuesta de estos anticuerpos neutralizantes y que podrían servir como donantes de suero convaleciente o de plasma hiperinmune como terapéutico en pacientes que estén con COVID-19. Entonces, esta es otra forma en la que se puede usar esta prueba. Ahora, según el tipo de vacuna, ¿cuándo se debe indicar la prueba de anticuerpos neutralizantes? Esto va a depender igualmente de cada vacuna. Por ejemplo, si usted se vacunó con Pfizer, la cual tiene un 95% de eficacia, se puede realizar esta prueba después de la primera dosis entre el día 15-20 aproximadamente, y si ya se colocó la segunda dosis, puede ser después de los 10 a 20 días. Igualmente la AstraZeneca, que tiene un 60% de eficacia, igualmente puede ser posterior de la primera dosis, pero a los 35-40 días aproximadamente. Esta sí tiene una respuesta inmunológica un poco más tardía y por eso se considera que se debe esperar más tiempo. Y de la segunda dosis, 15 días después de la segunda dosis. Con respecto a la Moderna, que tiene un 90.9% de eficacia, se considera que esta prueba puede hacerse después de los 15 a 20 días. Y en la segunda dosis, después de estos 15 a 20 días igualmente. También tenemos la Sputnik, que tiene un 91.6% de eficacia. Podemos realizarnos esta prueba entre el día 35-40 después de la primera dosis y de la segunda dosis después de los 20 días. La Sinovac no tiene declarado cuál es realmente su eficacia, sin embargo, en su mayoría se ha considerado que es más del 60%. Y bueno, con ella podemos hacer la prueba después de la primera dosis a los 35-40 días y de la segunda dosis después de los 20 días. Con respecto a la Johnson Johnson, que se considera que tiene un 67% de eficacia, que es dosis única, se puede realizar esta prueba después de los 20 días. Entonces, esto es más o menos un resumen de la eficacia y de en qué momento pueden realizarse esta prueba de anticuerpos neutralizantes, que como les comentaba, es este anticuerpo, este soldadito específico como de mayor rango, que es capaz de defendernos contra la enfermedad. Y bueno, vacunémonos todos, vacunemos al mundo. Y bueno, muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por la información, súper completa. No sabe la cantidad de preguntas que tenemos. No vamos a poder responderlas todas, vamos a responder hasta que el tiempo nos dé, pero la promesa es, les voy a poner por aquí, por el chat, el blog, y después de que ustedes hagan todas esas preguntas, vamos a hacer un Q&A, un coso de preguntas frecuentes, en el que en el blog vamos a responder cada una de las preguntas para que ustedes tengan ahí el repositorio y puedan saber toda la información de este tema que realmente es súper interesante y todos estamos muy, muy atentos a entender más. Entonces voy a comenzar con las preguntas. La primera es, ¿cuánto dura la protección de las vacunas? Por ejemplo, de la Pfizer. Después de que te vacunas, ¿cuánto tiempo estás protegido? Se considera que es aproximadamente más de 6 meses hasta un año. Entonces, igualmente todo esto está en estudios. Recuerden que igualmente esto tiene aproximadamente desde diciembre del 2020, o sea, apenas ahorita estamos a 6 meses, donde posiblemente se están evaluando las personas y se está evaluando la inmunidad que está produciendo en ellos. Pero siempre por lo general, esto va a ser más o menos de 6 meses a un año. Esa va a ser más o menos la respuesta, ¿no? Chévere, perfecto. Otra pregunta es, una persona dice, a mí me dio COVID hace un mes, tengo enzimas altas y coagulación debido a esto. Soy docente fiscal y la vacuna que aplican es la AstraZeneca, pero ¿qué vacuna sería de aplicar de acuerdo a mi patología? Pero tiene trastornos de coagulación, repíteme ahí la pregunta para estar segura. Dice, le dio COVID hace un mes, tiene enzimas altas y coagulación debido al COVID. Como es docente fiscal, la vacuna que le aplican es la AstraZeneca, pero él pregunta, ¿pero qué vacuna sería de aplicar de acuerdo a mi patología? Que es una persona que le dio COVID hace un mes y que tiene coagulación y enzimas altas. En este caso, sí, yo diría que es preferible esperar un poco más, porque igualmente debe tener ahorita inmunidad, porque hace un mes apenas tuvo la enfermedad,
Yo sugeriría en este caso esperar aproximadamente los 3 meses para ver cómo están esas enzimas y ver cómo está ese episodio anticoagulante para poder decidir la vacunación en él. Pero Ya, no sería la vacunación en estos momentos. perfecto. Otra pregunta es, mi mamá es hipertensa cardíaca, solo tiene válido el 20% de su corazón según el cardiólogo. Ahí la recomendación, ¿qué sería? Igualmente aquí dependería mucho también de su evaluación de su especialista y que él le comente si hay o no probabilidades de en tal caso poderse vacunar. Pienso que no hay una contraindicación verdadera, a pesar de que esto sucede. Pienso que sí se puede vacunar porque aquí depende obviamente de la respuesta inmune. Obviamente en ella, que es una persona de la tercera edad, sería preferiblemente igualmente usar la Pfizer, que es la que se está utilizando en ellos, ya que se sabe que es la más adecuada, es la que ha sido estudiada en ellos y que obviamente ocasiona menos efectos adversos en las personas de la tercera edad. Entonces habría menos riesgo de complicaciones en este caso. Perfecto. Una consulta, ¿después de cuánto tiempo de haberse contagiado de COVID se puede vacunar? Por lo general se dice que ya si la persona está recuperada puede vacunarse, es decir, si fue una persona que tuvo algo leve y ya pasaron los 15 días de su periodo, se podría vacunar sin ningún problema. Sin embargo, hay investigaciones que sugieren que ellos podrían esperar entre 3 a 6 meses para para colocarse la vacunación, ya que se supone que ellos deben de tener una respuesta inmune adecuada ya que sufrieron la enfermedad. Perfecto. Otra pregunta es, se recomienda que la vacuna de Pfizer se aplique para personas más vulnerables, pero ¿qué sucede si una persona de la tercera edad con problemas cardíacos y diabetes le vacunaron con la AstraZeneca? ¿Tiene algún riesgo de salud? ¿Disminuye la inmunidad de la vacuna? No, igualmente la vacuna, como les comentaba, todas las vacunas son eficaces y efectivas, solo que algunas se consideran que un poco menos que otras en porcentaje. Pero en realidad eso a veces varía entre una persona y otra y puede variar también del sistema inmunológico de cada persona. Pienso que si se coloca la de AstraZeneca, simplemente si hay que estar controlando es esos efectos adversos, por ejemplo, si la persona llega a presentar fiebre, malestar general. Siempre hay que esperar preferiblemente a presentar algún síntoma adicional como para colocarse o medicarse algún suplemento, llámese paracetamol, ibuprofeno, en este caso. Pero siempre hay que esperar si verdaderamente suceden o no estos efectos adversos para poder utilizarlo. Si es la AstraZeneca, por lo general tiene un poco de efectos adversos más frecuentes y obviamente se dice que no se han hecho verdaderamente estudios en los pacientes de tercera edad, o sea, no hay suficientes estudios que lo avalen su uso, por eso es que se está usando en menores de 60 años. Pero sin embargo, a veces igualmente se dice que la Organización Mundial de la Salud sugiere utilizar o usar la que haya sido decidida para usted en ese momento. Perfecto. Otra pregunta es, la ministra de Salud ha dicho que se vacunarán niños a partir de los 3 años desde agosto. ¿Es adecuada esa decisión? Ok, eso aparentemente sí va a ser con la Sinovac. Sin embargo, no tengo esa información me la dieron hoy, tampoco tengo una información relevante que me verifique todo eso que están comentando. No estoy totalmente al 100% informada. Sin embargo, si se autoriza es porque posiblemente ya hubo estudios positivos que permitan la vacunación en los niños mayores de 3 años, donde obviamente ya hay un mejor sistema inmunológico y que posiblemente se pueda usar la vacunación en ellos. Entonces, pienso que si se llega a usar en su momento determinado, porque así verdaderamente ya lo decidan, es porque previamente hay estudios que avalen su uso. Perfecto. ¿Las personas que sufren de miastenia gravis pueden vacunarse? Esto igualmente, como les comentaba, en las enfermedades que tengan, que sean crónicas, que estén igualmente controladas, que lleven su control adecuado con su especialista, tienen que ser evaluados previamente por ellos. Ellos determinarán si hay que realizar algún tipo de examen adicionalmente para decidir si se puede o no vacunar a este tipo de personas. Perfecto. Porque nos hacen esta pregunta bastante con VIH, con cáncer, entonces la respuesta es la misma, como seguir con un especialista para ver si te recomienda. Exactamente, porque igualmente los pacientes con VIH, como les decía, se sugiere en los pacientes VIH que estén previamente bien controlados. Posiblemente ellos deben de tener, en el caso, un buen contagio de CD4 y CD8 para poder realizarse la vacunación. Pero como les digo, previamente se sugiere y la Organización Mundial de la Salud sugiere que deben evaluarse por su médico tratante y ser ellos quienes en tal caso decidan si deben o no deben vacunarse.
Perfecto. ¿La vacuna de la influenza se puede inocular junto con la del COVID? Sí se podría, sin embargo, a veces se puede dar también un compás de espera entre una y otra de 4 semanas, pero no hay ningún problema. A veces igualmente pueden haber esos efectos adversos de fiebre, malestar general, dolor en el sitio de la inoculación, que es lo que posiblemente ocurra, pero lo que sí no se debe colocar es con una diferencia de días, ¿no? Si se coloca hoy el mismo día o con 4 semanas de diferencia. Perfecto. Otra pregunta es, una persona que ha tenido alergia a picadura de insectos, ¿qué vacuna debería ponerse? Igualmente eso depende de las edades, porque ellos en realidad han hecho los estudios más con respecto a las edades y obviamente en ese grupo de edades a veces hay algunas enfermedades prevalentes o no. Entonces simplemente lo que sí se sabe es que en realidad con antecedentes de otras alergias no, o sea, tiene que ser alergias específicamente a alguno de los componentes de la vacuna para que verdaderamente sea una contraindicación de vacunarse con cualquiera de estas vacunas. Puede vacunarse con cualquiera de ellas si solo es alergia a las picaduras. Y si tiene dudas, igualmente acudir a su médico para hacer algunas pruebas y decidir si puede o no vacunarse. Pero pienso que no hay ningún problema. Perfecto. ¿Se puede vacunar a una persona que es asintomática? Si obviamente en este caso la persona no sabe que, por ejemplo, que tiene COVID y está asintomática y le tocó vacunar, si se vacunó, no hay ningún problema que se vacune. Igualmente, posiblemente quizás tenga algunos efectos adversos, quizás más pronunciados o no. Eso hay que irlo evaluando. Pero si es una persona que en el momento en realidad no sabe que está enferma, igualmente puede suceder la vacunación sin problema. Perfecto. ¿Existe algún efecto al colocarse la primera dosis de un tipo de vacuna y luego la segunda dosis de otra marca? Esto también está en estudio, sin embargo, dicen que posiblemente esto va a pasar, que va a ser posible la vacunación de una y posiblemente de la otra. Sin embargo, igualmente de esto se están haciendo estudios, y esto más que todo quienes los han estudiado son los chinos, pero ellos sugieren que aparentemente sí se va a poder usar. Sin embargo, tienen que haber suficientes estudios para evaluar esta posibilidad de utilizar otra vacuna diferente a la que se usó en la primera. Perfecto. Voy a hacer la última pregunta que me parece bastante interesante. En el caso de haber tomado medicación para otro tipo de infecciones, por ejemplo, del oído, como amoxicilina, ¿hay algún problema en la vacunación o puede generar algún efecto adverso? A veces lo ideal por lo menos es esperar la recuperación por lo menos con 1 o 2 semanas. A veces es lo ideal porque igualmente el sistema inmune, en ese momento si toma antibióticos o uso esteroides, igualmente se puede comprometer lo que es la respuesta inmune. Entonces a veces sí es preferible esperar, sin embargo, si tienen siempre dudas, pueden hacerse evaluar por su médico, ver la cantidad de días en realidad que utilizó el antibiótico o la medicación para poder decidir si se puede vacunar sin ningún problema en el mismo momento. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. Todos los asistentes les puse en el chat el blog y lo que va a pasar después de esto es que en el blog, denos un par de días, vamos a mandar a redactar una nota respondiendo cada una de estas preguntas para publicarlas en el blog y a su mail también les va a llegar luego la grabación de este blog, la grabación de este webinar para que puedan verlo, compartirlo. Creo que este es un tema que merece hablarse con muchísimas personas y para nosotros en Saludsa lo más importante es ocuparnos de la salud de nuestros clientes. Entonces, estos webinars se van a hacer semana a semana, de hecho se están haciendo cada semana con estos temas súper relevantes de la salud. Yo hoy le quiero agradecer a Mari porque muchísimas gracias, la información fue súper completa y este es un tema que realmente todos tenemos que entender bien porque es clave para lo que estamos viviendo. Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Todos los asistentes están en el chat felicitando por la información. De verdad, muchísimas gracias a Beris, muchísimas gracias a Mari y bueno, feliz noche a todos, que descansen. Igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y por su atención. Feliz noche. Igual, gracias, chao.